Venga a ofrendar. No se quede sin dar. Dé de gracia lo que de gracia recibe. Empuje su fe. Empuje su fe. Quiero pedirle que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 3. ¿Quién trajo su Biblia? Bueno, no, préndala o ábrala, pero póngala ahí. No me pongan el versículo todavía. Quiero que aquí todos abramos la que traigamos. ¿Vale? Póngase de pie y vaya a Deuteronomio 3:3. Ya los otros le van a ayudar un poquito, pero creo que me voy a hacer la costumbre de que el primer versículo lo leamos en nuestra Biblia. Oh, qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Yo le espero. Estoy esperando a los que faltan de ponerse de pie. Deuteronomio 3:3. Gracias. ¿Ya lo tiene? Fíjense que arrancamos una nueva serie que se llama Guerreros y tiene que ver con que quiero darle algunas herramientas para que usted sepa pelear su batalla espiritual. Así es que el comentario que nos hizo Pastor Juan Pablo fue muy acertado. Usted tiene que pelear desde la victoria. Y usted tiene que pensar que estas semanas va a estar recibiendo algunos recursos de parte de Dios para que usted sepa pelear su batalla espiritual. Sabe, alguna vez me acuerdo que fui a un odontólogo. Yo ya era pastor, pero tenía poquito de ser pastor y estaba ahí con el odontólogo y él decía que era cristiano. No creo que era un cristiano muy versado en la Biblia, pero bueno, él era cristiano. Y entonces, mientras me tenía con la boca abierta y un aparato en mi boca, él se ponía a hablar de todo lo teológico que él creía. Es una buena forma de ganarle la discusión a un pastor. Y entonces él estaba ahí acá diciéndome que él no entendía a las iglesias que hablaban de guerra, porque Dios era un Dios de paz. Y yo decía, vaya, este hombre no lee mucho su Biblia, pero no podía contradecirle. Así es que estaba pensando en todas las veces que nosotros metidos en una cultura de desinformación en cuanto a lo que la Biblia dice, nos dejamos llevar por cualquier comentario. Y sí, usted está en medio de una batalla espiritual. No es interesante si lo reconoce o no para el diablo. Si usted no lo reconoce es mejor para él, pero lo está. El hecho de que lo reconozca o no lo saca de esa batalla. Así es que tenemos una batalla y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principales, potestades, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. Y entonces, leyendo un poco de Deuteronomio, y usted debe recordar que le dejé de tarea que leyera Deuteronomio 1, 2 y 3. Si lo recordó, lo felicito, pero si no, tiene otra oportunidad. Estas semanas quiero que lea Deuteronomio 1, 2 y 3. Voy a leer desde el versículo 1, pero al que quiero llegar es al versículo 3. ¿Está conmigo? Muy bien, vamos a leer allí si ya tiene su Biblia. Ahora yo voy a leerlo en la versión, ¿qué versión tengo aquí? La versión 60. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Serot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Escuche esto. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Estoy leyendo Deuteronomio 1 del 1 al 3. Perdón. Sí, yo sé, le dije el 3. Y también voy a leer del 3 del 1 al 3, pero bueno. Quiero darle un contexto de la historia antes de que se siente. Cuando Moisés está escribiendo estas palabras,
quería decirle cuándo fue lo que vamos a leer en Deuteronomio 3. Y lo leyó o dice estas palabras que, dice esta palabra que leyó y expresó estas palabras cuando habían pasado 40 años de la salida de Egipto. Todos sabemos que Israel pasó 40 años en el desierto. Así es, quiero que sitúe su mente. Moisés e Israel están juntos en este momento a punto de entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años en el desierto. La mayoría de los que salieron ya murieron y ahora está una nueva generación lista para entrar. Y es en este momento en donde van a empezar algunas a pelear algunas de las batallas más importantes en la historia de Israel, porque es el momento en que pelearán las batallas que le darán un territorio permanentemente a Israel. Lo cual nos dice un mensaje. Hay algunos territorios que tenemos que tomar peleando. No te serán entregados, los tendrás que tomar peleando. Israel está a punto de entrar a ese territorio. Ahora sí, vaya conmigo al capítulo 3. Y entonces dice que volvieron y subieron camino de Basán y les salió al encuentro un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Era el rey de Basán. Y le salió al encuentro para pelear él y todo su pueblo en un lugar llamado Edrei. Y dice entonces Moisés, y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de amorreo, que habitaba en Esbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Qué bonito. Ahora quiero leer en esta versión. Me lo voy a leer en la nueva versión internacional, solo el versículo 3. NBI, si la tiene ahí. ah, en la NBI, si no pueden quitar este de acá atrás. Y dice la NBI así: y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al rey de Basán y a todo su ejército. Escuche, los derrotamos y nadie vivió para contarlo. Diga conmigo, y nadie vivió para contarlo. Repítalo, por favor, nadie vivió para contarlo. Padre, gracias te damos porque nos das esta palabra como una guía para saber usar nuestras palabras en la guerra. Ayúdanos a entender cómo peleamos nuestras palabras, cómo peleamos nuestras batallas desde la boca, desde nuestras palabras. Danos instrucción precisa para usar nuestra boca de manera estratégica para las guerras que tenemos enfrente, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarse, diga conmigo, nadie vivió para contarlo. Siéntese, por favor. El rey contra el que peleó Moisés es un rey llamado Og, y él es el rey de un lugar llamado Basán. Ahora quiero ponerle un poco en contexto. Og fue uno de los últimos reyes de los refaítas. Pregúnteme, ¿quiénes son los refaítas? Son los gigantes. Ok, así es que estamos viendo el final de una era, la era de los gigantes. Todavía algunos de ellos van a permanecer al tiempo, incluso en la época de David aparecerán todavía algunos, pero estamos viendo el final de la época gloriosa de los refaítas. Tienen otros nombres en la Biblia, pero este grupo de los refaítas estaba ligado a los amorreos. Y Og tenía dos características interesantes: era amorreo, pero también era refaíta, lo cual significa que era de descendencia cananea, de este grupo que se oponía al pueblo de Dios todo el tiempo, los amorreos, pero también era gigante. De hecho, si usted lee en la Biblia acerca de Og, va a encontrar en Deuteronomio que él no solamente era de los gigantes, sino que menciona el tamaño de su cama y dice que su cama medía 4 metros de largo por 1.8 metros de ancho. Ahí están las medidas en la Biblia. Usted puede ver eso en Deuteronomio. Una cama que medía casi 4 metros nos da, más bien 4 metros, nos da una idea del tamaño de este rey. Era descendiente de gigantes y además era rey de Basán. Ahora, Basán era una tierra que estaba muy relacionada con los amorreos. En realidad, tanto Sehón, que ahí se menciona, como Og eran los dos grandes reyes amorreos, uno en el norte, otro en el sur,
o nororiente, surponiente, más o menos. Pero el asunto es que Og estaba reinando en esta sección de Basán. Étnicamente era un gigante, pero a nivel reinado, él estaba gobernando uno de los imperios más fuertes de su tiempo. De hecho, Og no gobernaba Basán como una ciudad. Si usted estudia, va a encontrar que Basán incluía 60 ciudades. 60 ciudades gobernadas por este rey gigante. Y ahora Dios le dice a Moisés, van a tener que ir a pelear con él. ¿Quién tiene ganas de tomar tierra prometida después de que te mandan a pelear con uno así? Casi siempre pensamos en lo que tenemos que ganar de bendiciones, pero poco nos gusta pensar en las batallas que tenemos que librar para llegar a esas bendiciones. Así es que yo creo que hay muchas promesas que Dios tiene para ti, pero tú tienes que recordar que algunas de esas promesas van a requerir cierto compromiso de tu parte. Voy a decirlo de manera incómoda. Hay algunas cosas que todavía no obtienes y debías de haber obtenido hace tiempo, básicamente porque no has pagado el precio en la batalla por eso. A los amorreos, les dije hace 15 días, tenían una característica muy interesante. Eran conocidos por las declaraciones de su boca. Y eso es de lo que justamente quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar del poder de la palabra para pelear batallas. Quiero hablarte del poder de tu boca para pelear batallas. Y es muy interesante que se dé en el contexto de la batalla espiritual entre Israel y los amorreos, porque hace 15 días te dije que la palabra amorreo literalmente significa los que hablan o los que proclaman. Así eran conocidos, como el pueblo que proclama o el pueblo que habla. Otra forma de decirlo era los que expresan con autoridad, los que hablan con autoridad. Ahora quiero que recuerdes, los amorreos no eran cualquier cultura, eran el top de la cultura antijudía. Eran el centro de la cultura cananea, y la cultura cananea era la que se había opuesto a la cultura judía. Habían resistido a Dios. Todo el sistema cananeo era un sistema opositor al reino de Dios. Ahí estaban, en ese epicentro de cultura, los refaítas, los gigantes. Y ahí estaban los amorreos, que declaraban con su boca y tomaban territorio por lo que decían. El amorreo era un pueblo que se afirmaba por su propia palabra. Esta frase quiero que la pienses. Un pueblo que se afirma por su boca. Quiero que entiendas lo que estoy diciendo. Todo pueblo se afirma por su boca. Toda familia se afirma por su boca. Y toda persona se afirma por su boca. Por favor, dile a alguien que tenga cerca, tienes que aprender a hablar. Alguno te va a decir, no, sí sé. Puedes decirle, ¿seguro? Porque creo que muchas veces en realidad no sabemos hablar, o sea, nos comunicamos, pero no estamos entendiendo el poder de nuestra boca, el poder de nuestra palabra. Así es que sale esta palabra que me gusta mucho. Dios le dice a Moisés, ve y peléate con los amorreos, estás a punto de tomar la tierra. Pero hay una palabra que sale y dice, pelearon con ellos, ganaron, y nadie del enemigo vivió para contarlo. No sé si me está entendiendo, pero cuando yo leí esto, sentí un eco en mi espíritu. Fue como si Dios me dijera, ¿sabes cuántas veces has salido a la guerra y has dejado que el diablo termine contando una historia distinta? Tú saliste, peleaste con él, pero le soltaste la narrativa. Oye, oye, oye. La iglesia tiene un problema con las narrativas. Satanás es muy bueno contando historias. Tiene algo llamado Hollywood para eso. El diablo es tan bueno contando historias que crea estos videojuegos con historias y tiene capturada a toda una generación. Cuando yo hablo de los videojuegos y hablo de Hollywood, te estoy diciendo que cuando yo empecé a jugar videojuegos no había historias en los videojuegos. Si tienes cara de haber usado Pac-Man, ok, no vamos a hablar de edades, pero no había mucha historia en eso. Era una carita comiéndose a otras cosas, unos fantasmitas por ahí. Y después se rescata y se vuelve incluso una película.
Porque se dieron cuenta los creadores de los videojuegos. Ahora, no crees que esto es cosa menor, ¿eh? Te estoy hablando de la industria más poderosa de la tierra. Hay más dinero en los videojuegos que en Hollywood mismo, para que me entiendas. ¿Sí? Estamos hablando de una industria multimillonaria que cautiva generaciones. ¿Vas conmigo? Y la característica más poderosa de los videojuegos actuales es que cuentan historias, hay narrativas allí, se mete uno en una historia. Satanás es muy bueno contando sus historias. Y la iglesia, con todo respeto, es muy mala contando la historia. Una de las cosas que hacemos muy mal la iglesia es contar la mejor historia de la peor forma. Oh Dios. ¿Sabías, por ejemplo, que en la Biblia el 70% de la Biblia son historias? Yo me arrepiento de esto cuando predico. Soy culpable de no predicar como lo hacía Jesús. Porque Jesús predicaba todo con historias. Se llamaban parábolas. Dice la Biblia que no enseñaba nada si no tenía una historia. Uy, los que enseñan sobre esto dicen que la mejor forma de enseñanza es siempre una historia que resume los principios que quieres enseñar. Qué difícil entonces es contar historias y contarlas bien. ¿Cuál es tu historia favorita de la Biblia? David y Goliat, el hijo pródigo, esa es una de las mías. ¿Qué otra? Moisés, esa es una gran historia. Se han hecho películas sobre eso. Mi esposa dice que Esther, le gusta Esther. Gedeón. Hay tantas historias en la Biblia. Dios dice, voy a controlar la narrativa por medio de historias. Cuenten su historia. Cuenten su historia. ¿Sabes quiénes son muy buenos contando historias? Los progresistas. La cultura woke. Ay, ay, ay. Hoy las feministas están contando una historia. No espero que me digas amén, no me importa. Y la historia que están contando no es necesariamente la única historia ni la mejor historia, pero hoy la están contando. La están contando destruyendo paredes, la están contando pronunciándose en contra de injusticias, porque injusticias han sobrado con los hombres. La están contando, pero la están contando a su manera. ¿Y cuál es la historia que cuenta la historia? ¿Cuál es la historia que cuenta la iglesia respecto a ese problema? Los progresistas son muy buenos contando su historia. ¿Sabes también quiénes son buenos contando su historia? El pueblo islámico. Estábamos mi esposa y yo en Xcaret hace unos años. Y tú sabes que vas a Xcaret a un parque de diversiones. Andas con short, algunos andan en traje de baño. Y de pronto, mientras íbamos caminando, vi a una mujer musulmana. Ella no llevaba un traje de baño como las occidentales. Ella llevaba una ropa muy modesta. ¿Ok? Pero de pronto vi cómo esta mujer, en medio del paso, de uno de los pasos principales, donde toda la gente estaba pasando, ella metió su mano, vio el reloj. Yo la iba viendo y yo vi cómo hizo esto. Y entonces metió su mano a la bolsa, sacó un tapetito, lo puso en el piso y en medio de todos, ella se dirigió al lugar correcto y empezó a inclinarse. Y ella empezó a orar hacia la Meca, como lo hacen. Ella está contando una historia. Y decenas de personas pasaban y la veían. Yo veía algunos, supongo que algunos New Age o algo así, como, oh, paz, paz. ¿Sí me explico? Y yo como pastor pensé, vaya, esta mujer está contando una historia y yo estoy callado. Pero no está diciendo nada, solamente está haciendo algo que dice quién es. Satanás tiene tantas historias con las cuales está convenciendo a tus hijos. Tiene historias en canciones. Ahora yo veo las canciones y escucho las canciones y veo la historia que se está contando detrás de los corridos tumbados o detrás de la música, los narcocorridos o detrás de, no sé, el reggaetón. Y entonces veo toda esta historia y digo, wow, él está contando algo y hay una generación detrás. ¿Quién me está siguiendo? Oh Dios. Y la iglesia pelea batallas, pero deja que él siga contando la historia. La Biblia dice, y peleamos y no dejamos a nadie vivo para contarlo. La victoria que Dios nos dio hizo que silenciáramos completamente las mentiras que estaban saliendo de la boca del amorreo.
El cristiano debe permitir que el Espíritu Santo sea el quien controle sus narrativas. Y el cristiano debería saber que tiene autoridad en su boca. Hay poder en tu palabra. Vamos, dile a alguien, hay poder en tu palabra. Cuando Dios comenzó la historia de todas las cosas en Génesis 1, 2, 3, comenzó diciendo específicamente en Génesis 1 al 3, 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios. Hay un patrón. Dios habla y la realidad responde. Alguien diga conmigo, Dios habla y la realidad responde. Dios habla, la realidad responde, y entonces la creación existe. Algo se crea. Voy a repetírtelo. Dios habla, la realidad responde, y entonces algo es creado. Esa es la forma en que Dios hizo las cosas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sepárense estos espacios. Y dijo Dios, haya tierra. Y dijo Dios, haya cielo. Y dijo, y dijo, y dijo. Hay poder en la palabra. De hecho, la Biblia tiene estas dos expresiones. Y dijo Dios, y fue así. Oh, yo quiero que Dios diga cosas acerca de mí. Y quiero que diga bendición. Amén. Esto explica, ¿no? Quiero que entienda, la voz de Dios no es un simple anuncio, es un acto creador. Tú tienes que entender, la voz de Dios es un acto creador. Es tan poderosa la palabra que Cristo dijo que Él era la palabra misma. En Juan, Jesús se presenta como el verbo, el logos. Qué interesante que Él diga, no es que tengo la palabra, es que soy la palabra. Porque en el principio era el logos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Pero si vamos un poquito más adelante, usted puede ver ahí en el versículo 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Es Dios diciendo, yo soy la palabra y yo creo. Este es el modelo en que hago las cosas. Quiero que entiendas esto y te quiero enseñar algunas cosas el día de hoy porque es muy importante. Hay ciertas desviaciones aquí de las que quiero hablar un poquito más adelante. Pero quiero que entiendas que aquel verbo, el logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y habló entre nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo vino y creó. Y le habló a la tormenta y la tormenta obedeció. Y le habló a los demonios y los demonios obedecieron. Y le habló a las enfermedades y las enfermedades se sujetaron. Y perdonó pecados y los pecados fueron remitidos. De hecho, la Biblia dice que algunos fariseos que estaban ahí se enojaron con él cuando él dijo, tus pecados te son perdonados. Y dijo, ¿quién te crees? Solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces él contestó, pues para que veas que tengo poder para perdonar pecados, levántate y camina. Y aquel se levantó y caminó. Él estaba diciendo, tengo poder en mi palabra para hacer que esto sea hecho. Ahora, algo interesante es que Dios no solamente crea las cosas a partir de su palabra, escucha esto, también las mantiene. Les da mantenimiento. ¿Habías pensado en eso? Dios da mantenimiento a las cosas por medio. A ver, ¿dónde está eso, pastor? Está claramente dicho en Hebreos capítulo 1, versículo 3. En Hebreos 1:3 el escritor de Hebreos dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No dice solo que creó las cosas, dice que las sustenta con su palabra. Así es que todos los días Dios está diciendo en algún momento, que llueva allí, que tiemble aquí. Hoy es 19 de septiembre, le toca a México. ¿Me está entendiendo? Dios mantiene el funcionamiento por su palabra y por su poder. Él está diciendo cómo funciona el planeta a partir de la palabra. Él hace que a través de su palabra las cosas existan. Pero eso no significa que Dios dijo, fue hecho y luego se fue de vacaciones 6,000 años. Sino que está todos los días pendiente de su creación, hablando. Diga conmigo alguien, palabra activa, palabra permanente. Algunos de ustedes oran diciéndole a Dios, Señor, háblame. Déjame darte un consejo, no le digas háblame, dile enséñame a escuchar.
Porque Dios todo el tiempo está hablando. La Biblia dice, de una o de dos maneras habla Dios, pero a veces el hombre no entiende. Así dice Job. Yo he tratado de practicar algo cuando oro ahora, y es quedarme callado. Porque algunos de nosotros oramos como monólogo. Señor, te pido, te encargo, Padre, mira, yo me imagino a Dios, bueno, a ver a qué hora escuchas. Pero la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Acostúmbrate a oír. Dile a alguien, Dios está hablando, Dios está hablando. Alguien puede decir, por eso vengo los domingos, pastor. No, no, entiéndeme. Dios te está hablando de muchas maneras, en muchos momentos. ¿Ok? A veces está usando a tus hijos. Tuve una cita con un amigo pastor, un conocido pastor en Ciudad de México el día de antier, en la noche, y pasé unas horas platicando con él. Y yo estaba diciéndole a Dios en mi mente, Señor, yo sé que tú tienes algo para mí a través de él, pero él había pedido la cita. Así es que él terminó diciéndome que él me había citado a mí porque esperaba algo de mí, de Dios, de mí hacia él. Y yo todo el tiempo estaba orando, Señor, dame una palabra a través de este hombre. Y yo me di cuenta que Dios está hablando cuando somos sensibles todo el tiempo. Así es que tienes que ser sensible a su voz. Dios está manteniendo el sistema y quiere hablar especialmente, escúchame, especialmente con sus hijos. Dios quiere que todo el mundo escuche. Él mandó a su hijo como una voz. Él mandó la Biblia como su palabra para que supiéramos cuál era la mejor brújula y tuviéramos toda la información allí. Pero aún así, Él sigue hablando. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Salomón volteaba y veía las hormigas y veía que las hormigas le estaban diciendo algo acerca de Dios. Así es que el tema no es que Dios no esté hablando, el tema es si tú estás atento. Quiero saber si estás escuchando. Porque Dios está creando por su palabra, gobernando por su palabra y redimiendo cosas por su palabra. Así es que la palabra se convierte en un arma de guerra. Esta arma que está en tu boca puede construir y puede destruir. Bueno, de hecho eso dice Proverbios en 18:21. ¿Se acuerdan? Muchos conocen este versículo. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida, ¿dónde están? Del poder de la lengua. ¿Cuánta destrucción hemos soltado sobre otros con nuestra boca? ¿Cuán marcados vivimos por las palabras de nuestros padres cuando fueron torpes hablando acerca de nosotros? Probablemente tuviste esta triste historia, unos más y otros menos, pero probablemente tú eres de estos que tuvo que sufrir las palabras torpes de sus padres muchas veces. A veces la mamá condenando, diciendo cosas que no pensaba. De hecho, a veces lo dicen con tanta naturalidad, ni cuenta se dan que te están maldiciendo. Sí, así tan sencillo. Ay, andas malita, ¿verdad, hija? Sí. Ay, yo creo que te va a pasar lo mismo que a mí. Gracias. Si supieras el poder que hay en tu boca, mamá, cuando declaras eso. Es que no te lo estoy deseando, pero lo estás hablando. Hay poder en la palabra. La palabra es un arma. Debo enfatizarte porque quiero que entiendas, es poderoso. La Biblia dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y a su imagen y semejanza, Él ha dejado que el humano hable. Se habla mucho acerca del idioma de los animales. Los animales se comunican. Y se ha escrito, tratado sobre, no, que avanzado es el sistema sonar, un sonar de una ballena, o que avanzado el sistema de comunicación de unos delfines, o que avanzado el sistema de señales de no sé qué. Y sí es cierto, todo eso es hermoso, pero escúchame, solo tú, hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando abres tu boca, estás creando la realidad. Ningún animal puede hacerlo. La iglesia
tiene esta doble bendición, porque además de tener este regalo a imagen y semejanza de Dios como humanos, también lo tenemos como hijos del Señor. Mi palabra edifica o destruye, bendice o maldice, oprime o libera. Mi palabra se convierte en una bendición para tu vida o en una maldición para tu vida. Por eso el chisme es tan poderoso. Controla tu boca. Ay, es que tal persona, y empiezas a decir, nada más lo estoy describiendo, no estoy hablando mal. Yo hasta decimos, digo las cosas como son. El chisme es tan poderoso. Sin embargo, este tema tiene abusos, malos usos en, en el mundo espiritual, allá oculto, y también dentro de la iglesia, que también se vuelve oculto. Te voy a decir el primer problema. El primer problema es que incluso dentro de las iglesias, y si tú fuiste formado con algo de esto en otra iglesia, debes romper con eso, ¿ok? El primero es el desplazamiento de la palabra, de cómo la palabra opera por la fe en el Creador o por la fe en lo que digo. Esto que te estoy diciendo es sumamente importante porque se han levantado grandes teologías alrededor de esto. Por ejemplo, la llamada de teología de la prosperidad está basada en que tú tienes palabra solo por usar la palabra. Tú tienes autoridad, perdón, solo por usar tu palabra. Vas a crear realidades solo por usarla. Ten cuidado con eso. Porque entonces el objeto, el centro del poder de la palabra ya no es Dios, sino eres tú mismo. Y esto es básicamente lo que hacen los chamanes. Y esto es básicamente lo que hacen los brujos. Saben que hay poder en la palabra, sacan a Dios de la fórmula e empujan una realidad espiritual fuera del control de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Abusados con eso. Es ahí donde incluso dentro de las iglesias puedes escuchar una mala doctrina con esto que estoy enseñando, porque sacan a Dios. Entonces no se trata de declarar mi fe en Dios y lo que Él quiera, sino de lo que yo quiero. Yo declaro que tú serás rico. ¿Y Dios quiere? Yo declaro que Dios me va a bendecir, a pesar de que andas de tranza. Yo declaro que Él va a estar conmigo. Hay un orden. Cuando Dios está en medio, su justicia está en medio. Dije, cuando Dios está en medio, su justicia está en medio. No nos gusta escuchar esto, pero tú no estás en una iglesia que predique teología de la prosperidad. Yo no te voy a enseñar que solo porque tú lo digas va a suceder, porque no soy chamán. Ni te enseño a ser brujo. Te enseño a ser hijo de Dios. Un hijo de Dios con autoridad, pero sujeto a la soberanía de Dios. Él tiene la última palabra. Alguien diga conmigo, Él tiene la última palabra en mi vida. Oh, sí. Así es que no se trata de fe en la fe, se trata de fe en el Creador. Yo he visto tanta mala doctrina de esta en reuniones de pastores, declarando así como si nada. Yo decreto tu sanidad. A ver, ¿en el nombre de quién por lo menos? ¿En el nombre de quién? Y esta expresión que acabo de usar es el corazón de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. No haré las cosas en mi nombre. No haré la declaración porque creo que solo tengo poder, aunque pueda hacerlo. Quiero hacerlo en su nombre. Oh, sí. Lo haré en su nombre. Pondré ese negocio en su nombre. Me casaré en su nombre. Todos los solteros digan amén. Tendré hijos en su nombre. Seré bendecido en su nombre. Si su nombre no está de por medio, no quiero eso. Debo tener el valor de renunciar a cualquier cosa que pueda parecerme hermosa si su nombre no está de por medio. Porque al final de la historia yo soy cristiano, no danieliano. No se trata de lo que yo pueda declarar solamente. Ahora escúcheme, tengo autoridad.
Ay, 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 esto es para adultos. Yo he escuchado a hombres de autoridad espiritual declarando cosas que no debieron de haber declarado y sucedieron, porque tienen autoridad, pero darán cuenta de esas palabras ociosas. ¿Me está entendiendo? La palabra tiene poder, por eso tienes que asegurarte de usarlo en su nombre. Moisés se enojó mucho ya con el pueblo de Israel. ¿Quién no se iba a cansar con ese pueblo? Caray, hacían unos berrinches monumentales a cada rato y Moisés estaba y un día le agarraron al hombre, dice la Biblia, al hombre más manso de la tierra. Lo cansaron. Dice la Biblia que era el más manso de la tierra. Y un día volvieron a quejarse y este sale con la vara. Él ya había aprendido que la vara tenía power. Y entonces va con la vara y dice, ya estoy cansado. Bueno, ¿qué quieren? Agua. Ay, venga, señor. Ahí está, órale, ahí está su agua, órale. Y le pegó a la roca y sale el agua. Pero estaba enojado. Estaba usando la palabra y el poder fuera de la autoridad de Dios. No, y la gente contenta. Ah, ya hasta se bañaron, yo creo ahí. Y ya pasaron los años. Y cuando se va llegando a este momento, cerca de este momento del que estamos hoy estudiando, wow, Moisés tiene que colgar los tenis, entregar la Biblia, como le quieran decir, y va a entregar, llegar con su Señor. Y el Señor le dice, mira, quiero que subas al monte, quiero que veas la tierra prometida, ¿sí? Quiero que la veas bien, ¿sí? Porque no vas a entrar. ¿Cómo? No te va a tocar a ti, hijo. Tú te vas a una mejor tierra, pero a esa no. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el día de la roca? ¿Te acuerdas el día que usaste mi palabra y mi autoridad fuera de mi nombre? ¿Y por qué sucedió entonces? Porque tiene autoridad. Vamos, dile a alguien, tienes autoridad. Te voy a contar algo, ¿ok? Te voy a contar algo muy personal. No se lo digan a nadie. En internet, ¿no? Ok. Mi esposa estaba pasando por una situación de enfermedad muy fuerte. Sabíamos que había una batalla espiritual. Habíamos luchado por esto como por 8 meses, casi un año. Y yo fui a predicar y ella me acompañó, apenas estaba reponiendo, ella había pasado por cirugía, había sido un tiempo de lucha espiritual bien fuerte, natural y espiritual. Y fui a predicar a Querétaro, ella me acompañaba. Y Apóstol Manzano estaba allí, él también había estado con algo de enfermedad, así es que no lo habíamos saludado. Pero de pronto ahí nos encontramos. Y fui con él, me atreví a ir con él y decirle que orara. Digo, me atreví porque él también estaba enfermo y yo no quería hacer carga, pero me atreví porque veía a mi esposa enferma todavía. Y yo me acerqué y le dije, pastor, hemos pasado por esto. Él me dijo, sí, supe algo de eso. ¿Podría orar por nosotros? Y entonces él extendió su mano, iba a poner su mano sobre la pastora Yukari. Y en el momento que lo iba a hacer, retrae la mano, voltea conmigo y me dijo, solamente tengo una pregunta para ti. Dígame, ¿qué autoridad espiritual te maldijo? Y en el momento que me lo dijo, yo escucho la voz de Dios diciéndome quién lo había hecho. Había sido un pastor mío que yo había tenido años antes. Yo estaba, yo estaba ya después de ese momento enojado. Eso de amar a tus enemigos estaba tratando de entenderlo ahora. Porque yo estaba viendo las consecuencias sobre el cuerpo de mi esposa por una palabra que él había pronunciado. Y entonces él me dijo, vas a tener que ir a arreglar cuentas. Y yo le dije, yo con gusto lo haría, pues solo que me muera porque ya se murió. Se rió y me dijo, está bien, los veo el lunes. Y fue el lunes. Y hablamos sobre autoridad espiritual. Y hablamos sobre el poder de la palabra. Y le digo algo, yo estaba enojado con ese hombre. Porque yo no le había hecho algo para que hiciera esta palabra, esta declaración. Y alguien está pensando, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede ser una persona, un hombre que es un pastor y que debe bendecir, soltar una palabra así? Porque es humano. Y entonces, segunda pregunta, Señor, pero ¿por qué permitiste que eso se cumpliera? Si estaba mal y no tenía fundamento. Siguiente respuesta, porque le di autoridad y es suya. Y ahora me quedo pensando, caray, no quiero entender eso. Y entonces, como estoy diciendo dentro de mí que no puedo entenderlo, le digo al apóstol Manzano ahí, ¿sabe qué? No entiendo cómo pudo suceder esto. Me dice, mira, es muy sencillo. Cuando uno no está enojado, no ve claramente.
Y entonces él me dijo, ¿tienes hijos, no? Ahora les pregunto yo, ¿ustedes tienen hijos? Muchos de ustedes tienen hijos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez los han disciplinado de mala manera? Ok, sigamos. ¿Alguna vez ustedes dijeron, estaban tan enojados que soltaron esta palabra que no debieron de haber soltado? Ay, es que como eres bruto de... Pues me estoy yendo por la leve. Oh, porque a veces salen estas palabras. Pero eres su papá. ¿Por qué lo maldices? Bueno, es que estaba enojado. Bueno, pero tu palabra tiene... Y entonces me dijo, ¿alguna vez has hecho esto? Y yo le dije, sí, sí lo he hecho. ¿Se te llegó a pasar la mano? Sí. ¿Qué hiciste? La verdad, algunas veces, sí. Incluso les he pedido perdón. He ido con ellos. Ok, qué bueno. Yo te pregunto a ti, si tú lo disciplinas mal y le pides perdón, ¿eso significa que borraste completamente el error que cometiste? Entonces me están entendiendo. Si le diste una nalgada indebida, si le diste un golpe que no debías, si soltaste una palabra que no debías, ya lo dejaste, ya marcaste. Puedes ir después y decir, hijo, me equivoqué. Sí, pero la nacha le sigue doliendo. Sí, pero la palabra lo tiene allí. Probablemente va a venir Satanás a decirle, ¿escuchaste? Esto eres tú para tu papá. Esto eres tú para tu mamá. Todos nosotros tenemos palabras que deben ser usadas con cuidado, con respeto, porque es parte de una batalla espiritual. Dios nos ha dado palabra. Por eso alguien diga conmigo, en tu nombre. Solo quiero hablar en tu nombre. Vamos, todos los que tienen don profético, díganlo 2 veces. Solo quiero hablar en tu nombre. Porque el profeta puede hablar en su nombre. Y puede ser que haya cosas que diga que se cumplan. Y no hablaron en nombre de Dios. Yo he escuchado palabras de estas. Así es que tienes que entender lo que te estoy enseñando este día. Tienes que aprender a pelear tus batallas con la autoridad de tu boca, pero en el nombre de Cristo. El hecho de que tengas peso en tu palabra no significa que lo puedes hacer independientemente a Él, sino sumiso a la voluntad divina. Palabra correcta más fe correcta. Alguien diga conmigo, palabra correcta con la fe correcta. Porque mis pensamientos están creando palabras y mis palabras están creando realidades. Y yo tengo que saber que aunque tengo palabra de autoridad, no puedo cambiar toda la realidad. Dije, aunque tengo una palabra de autoridad, no puedo cambiar toda la realidad. Por eso estoy en contra de la teología de la prosperidad, porque quieren cambiar toda la realidad. Ni Jesús hizo eso, querido. Ni Jesús hizo eso. ¿Sabes qué es el uso de la autoridad en el reino? Hacer excepciones a un sistema caído. Déjame te explico. Hay un montón de enfermos y viene alguien que tiene autoridad en el nombre de Jesús y va a poner su mano sobre un enfermo y declara sanidad en el nombre de Jesús y ese enfermo sana. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es eso? Se llama sanidad, se llama milagro. Pero escucha, no significa que el amigo nunca se va a volver a enfermar. No significa que erradicaste la enfermedad del mundo. Solo significa que con la autoridad de Dios hiciste una excepción en un sistema caído. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso no andas por todos lados soltando, tú sé millonario, tú también, no, pues de una vez todos, no echen la mano. Eso es la teología de la prosperidad, no se equivoquen. Dios quiere hacer cosas en tu vida, pero hay un orden que va a seguir. Y a veces se va a saltar ese orden milagrosamente. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno y porque Él quiere. Se llama milagro. Y lo hará cuando Él quiere. Por eso incluso uno se llama Jesús, que tenía toda la palabra de autoridad sobre cielos y la tierra, que podía haber decretado sanidad para todo el mundo, no lo hizo. Libertad para todo el mundo. Estoy hablando de endemoniados y demás, y no lo hizo. Y es más, en algún momento en el huerto de Getsemaní dobló la rodilla delante del Padre y le dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Wow. Usted está en una iglesia en donde creemos en los milagros y los practicamos. Pero escúcheme, un milagro, yo le he enseñado, es
el derecho que Dios te da de saltarte un proceso porque te ama. Pero el milagro más grande es cuando Él te dice que te ama tanto que ya no se saltará el proceso. Señor, tengo un problema financiero. Ayúdame con esto. Tienes un problema financiero, hijo mío, porque eres un mal administrado de cuarta. Pero tengo una crisis. Está bien, hijo, te amo. ¿Qué quieres que haga por ti? Líbrame de mis acreedores. Ok. ¿Cuántos están diciendo amén? Digan amén. Dios puede hacerlo. Y entonces Él viene y hace un milagro y se salta el proceso. Se salta el proceso y trae dinero de manera sobrenatural. Y tus acreedores se van y tú quedas bien. Y al rato te vuelves a endeudar. Tú vas a llegar con Dios y le vas a decir: Señor, el milagro. ¿Y sabes qué te va a decir? Hoy te daré el milagro más grande. Entra en tu proceso. Y entonces empieza a usar la palabra correctamente. Por eso, Pablo, escuche, Pablo era un hacedor de milagros poderosísimos. Pablo liberó endemoniados y sanó enfermos y tiene una lista de milagros poderosa, aún sobre elementos naturales. Pablo hizo milagros tremendos y sin embargo lo golpearon y me lo dejaron medio muerto. De hecho, una de esas veces que lo persiguieron y lo patearon y le dieron, creyeron que ya se había muerto. Ese Pablo sufrió enfermedad. Ese Pablo padeció persecución. Ese Pablo padeció escasez. A ese Pablo lo encerraron. Y la iglesia de hoy quiere predicar la teología de la prosperidad basado en tu rechaza todo eso. Ay, 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 no hemos aprendido mucho. Yo creo que usted debe darle gloria a Dios de que esté en una casa que enseñe la palabra. Porque Dios quiere bendecirlo, pero quiere bendecirlo de tal manera que su nombre sea glorificado, no solamente que tu comodidad sea ganada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe qué peligro veo cuando entramos en este juego de usar mal la palabra? En que puede venir culpa. Si una persona no recibe la sanidad en una iglesia que dice que siempre hay que ser sano por la pura palabra, se genera culpa. La persona a veces anda por ahí diciendo: ¿qué hice mal? Me faltó fe, porque es bien fácil decir: te falta fe, hermana, te falta fe, decláralo. Eso pone una carga muy dolorosa. Genera culpa. ¿Qué no hice bien? ¿Declaré mal? ¿Permití que algún pensamiento negativo llegara? Y la segunda cosa que veo peligrosa es que se niega el sufrimiento bíblico. Y escúcheme, es imposible interpretar bien la Biblia sin el sufrimiento bíblico. No hay forma. Antiguo o Nuevo Testamento, usted va a encontrar hombres y mujeres de Dios que sufrieron por Cristo. Aunque sea un amén. No se lo estoy deseando, es que es parte de. Usted no siempre le va a caer bien a todos porque es cristiano. No lo va a amar toda su familia porque es cristiano. Usted a veces va a decir cosas que van a ser incómodas para otros. Y va a haber algunas personas que lo van a criticar y se van a molestar porque usted piensa lo que piensa. Pero es que no podemos cambiar la Biblia. ¿Qué le hacemos entonces a un libro completo llamado Job? Que además fue el primero en escribirse. Se escribió antes que Génesis. Es como si Dios dijera: bueno, la primera lección de la Biblia se llama sufrimiento. Quiero que aprendas de qué se trata la vida. Y escribe Job. ¿Qué hacemos con Pablo y sus persecuciones? ¿Qué hacemos con el propio Timoteo? ¿Qué hacemos con el primer mártir y todos los que vinieron después? ¿Qué palabra les faltó? ¿Por qué no pudieron declararlo de tal forma que eso fuera evitado? Tú tienes una palabra que tienes que aprender a usar. Pero eso no significa que es una varita mágica para ahorrarte todo lo que tú quieras ahorrarte. Es una sociedad con Dios para edificar su reino en la tierra a través de sus principios, no de mis anhelos. Y en esta sociedad con Dios quiero aprender a usar mi boca, porque vienen pensamientos a mi cabeza, se meten en mi boca.
Y entonces por eso la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, un versículo que les he pedido que lo memoricen todos, el versículo 5. 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice, derribando, ¿lo leemos por favor? Dice, derribando y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo, ¿a dónde? Porque cada vez que tú aprendes a meter en control tus pensamientos, aprendes a regular tu boca. Y Dios está diciendo, quiero renovar tu mente para poder renovar tu boca. A todos se nos ha salido una palabra que no debimos haber dicho. Pero ese no soy yo. Ahí debe aplicarse lo de la excepción confirma la regla. Ese no soy yo. Alguien diga conmigo, ese no soy yo. Se me salió una de camionero, pero no soy yo. Oh, y hablé algo en contra de alguien, pero no soy yo. No voy a permitir que esto sea parte de mi vida. No voy a dejar que el chisme me gobierne, que la palabra me gobierne. Ese no soy yo. Voy a luchar contra eso, porque voy a aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De pronto el mundo descubrió que esto funcionaba y se inventaron algo llamado programación neurolingüística. Yo me imagino a Dios en el cielo diciendo, wow, qué palabras tan complicadas se inventan para algo que yo dije hace 2000 años. Renuévate en el espíritu de tu entendimiento para que comprendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dijo el Señor. Para que si tú tienes un fracaso, porque todos tenemos fracasos, no te levantes diciendo, ay, soy incapaz, y al otro día tengas desánimo y al cuarto día tengas depresión. Todos tenemos fracasos. Bienvenido al club. Pero yo tengo que ajustar mi palabra. Y aunque tengo ganas de decir, siempre me pasa lo mismo, es que no nací para esto, es que no soy suficientemente bueno para aquello. Puedas doblar tu rodilla y decirle, Señor, en tu nombre lo volveré a hacer. En tu nombre veré la victoria. En tu nombre. Y si Él te dice, no, hijo, no es por ahí, entonces ya tienes la respuesta. Y si Él dice, vamos, entonces dile como dijo Pedro, en tu nombre echaré la red nuevamente. Yo necesito que esta iglesia aprenda a hablar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a declarar bendición sobre Pachuca. Y eso significa que tenemos que ser congruentes con lo que hablamos. Porque Satanás, estoy terminando, Satanás ha hecho tantas cosas en contra de tu familia y de tu vida. Y a veces ganas una pequeña batalla, sales victorioso, pero dejas que él siga hablando en tu contra. Él regresa y vuelve a declarar algo contra tu familia. Vuelve a hablar contra tus hijos, vuelve a hablar contra tu esposo, vuelve a hablar contra tu esposa. Vuelves a caer en el mismo esquema destructivo, y tu boca te ata y tú atas con tu boca a pesar de que habías ganado. Pero aquí hay una promesa en este versículo y dice, el Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos a nuestros enemigos. Los derrotamos y nadie de ellos vivió para contarlo. Alguien hoy tiene que decirle al enemigo, yo te ato tu boca en el nombre de Jesús. No vas a soltar una palabra, esa palabra no la vas a seguir soltando contra mi cuerpo. Dije contra mi cuerpo y mi espíritu salta. Hay algunos de ustedes que están padeciendo enfermedad y tiene que ver no solamente con la palabra que alguien más dijo contra ti, tiene que ver con lo que tú mismo dices de esa enfermedad. Uno de los problemas que tenemos cuando vamos al médico es que dice demasiadas verdades, entre comillas. Ay, pues mire, tengo que darle malas noticias. Dice el doctor, dice el experto, fíjese que usted no va a poder volver a hacer esto en su vida. Y a veces yo encuentro cristianos que dicen, bueno, ok.
yo tengo que empujar tu fe el día de hoy y decirte que tú no estás sujeto a la palabra de ningún médico, no estás sujeto a la palabra de nadie que espiritual pero equivocadamente vino a declarar algo en tu contra. Tú no estás sujeto a la palabra incluso de tus padres que dijeron cosas contra ti. Es tiempo de que le digas: Señor, yo voy a vencer a este enemigo y nadie vivirá para contarlo. Ponte de pie y vamos a orar. Oh Dios, te adoramos. Hoy te bendecimos. Hoy te bendecimos. Oh Dios, tú eres digno. A ti adoramos. Lo que prometiste, yo sujetamos nuestra realidad a la tuya. No hay nada que sea imposible. Sujetamos nuestra realidad a la tuya. Que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Decido que tú marcas mi vida, mi destino, mi salud, mi bendición. Eres tu creador. Que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré. Vamos, dile: yo lo veré, yo lo veré. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo quiero orar por algunos de ustedes. Necesito orar. Fíjense cómo voy a orar primero. Sigan tocando. Voy a orar primero por todas aquellas personas que recibieron una palabra de declaración en su contra. Algunos de ustedes la saben porque la oyeron y otros de ustedes no la saben, pero la intuyen. A veces es como si un peso estuviera marcando mi vida en determinada dirección. Probablemente alguien dijo, como me pasó a mí con este ejemplo que te conté. Pero yo te quiero pedir algo. Yo vengo a decirte que oremos y que le digamos: Señor, entrega en nuestras manos al rey amorreo. El que dice que tiene palabra de autoridad, hoy lo vamos a vencer. Aunque digan que es gigante, que tiene control del territorio de 60 ciudades, hoy vengo a declarar que no sobre mí, porque yo tengo un Dios más grande. Y cuando tú te levantes de este lugar después de que hayas orado, escucha lo que te digo. Vas a declarar y no vivirás para contarlo. No vas a volver a declarar esto contra mi familia, contra mis hijos. Hay alguien que lo necesite, debe venir a orar. Búsquese un lugar como esto. Búsquese, hínquese y hable con Dios y declare que hay victoria del Señor sobre usted. Vamos, venga, ore. Dígale: Señor, estoy necesitando libertad, liberación. Una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo di la palabra. Di la palabra, Señor, di la palabra. Solo di la palabra. Estoy orando en el nombre de Jesús, que toda palabra que fue dicha contra este pueblo sea cancelada en el nombre de Jesús. Una palabra. Estoy orando que toda palabra decretada por tus padres en tu contra sea rota. La palabra. Estoy diciendo que no hay palabra, que ninguna autoridad espiritual haya decretado en tu contra, fuera de la voluntad de Dios, que prevalezca. Ahora pudrimos todo yugo de toda palabra que se haya declarado sobre ti, queda roto en el nombre de Jesús. Solo di la palabra. Vamos, Señor, yo te ruego, Padre Celestial, que tú vengas a pudrir yugo, Señor. Yo te ruego que toda palabra dicha en contra de tu pueblo sea rota, así haya venido de sus propios padres,
Si tu padre o tu madre soltaron algo contra ti que te ha marcado, yo te digo, es tiempo de ser libre de esa palabra. Nos sometemos a una palabra y es la del Logos. Y cae de arriba. El Logos tome la palabra sobre ti. El Logos sobre toda palabra dicha en tu contra. El Logos sobre la enfermedad que fue declarada sobre ti. El Logos sobre toda duda. El Logos sobre toda maldición. La palabra del Rey sobre tu vida. La palabra del Rey sobre tu vida. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Tú eres Solo fiel. di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Solo una palabra. Yo me acuerdo que hay un canto que decía algo así como: perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé. ¿Alguien se acuerda de ese canto? No se preocupen, chicos, no lo vamos a cantar. Pero me acordé de ese canto porque, ¿sabes? A veces el problema no es que tengas un enemigo, es que no acabas con él. Lo dejas vivo y él regresa. Satanás tiene la mala costumbre de seguir regresando sobre tus mismas heridas. Dije, Satanás tiene la costumbre de seguir regresando sobre tus mismas heridas. Las palabras que te destruyeron, que dañaron algo de tu alma, o que incluso te producen una enfermedad. Dice la Biblia que él regresa como quien regresa a un lugar que cree que fue su casa, y dice: a ver, vamos a ver si podemos tomar esta casa otra vez. Por eso me gusta ese canto. No lo voy a dejar vivo. No se trata solamente de que no le creo, se trata de que no puedes volver a venir a declarar en mi contra. No puedes volver a venir a declarar contra mis hijos. Escucha mi voz. Padre Celestial, estoy pidiendo que tú envíes tu Logos. Jesús, mi Señor, mi Yeshua amado, ven y sé tú la palabra que pudre todo yugo el día de hoy. Toda palabra que fue declarada contra tu iglesia sea rota. Algunos de ellos vienen de familias viejas en el evangelio, y algunos de ellos vienen arrastrando palabras, incluso de iglesias donde se habló mal. Y yo vengo a tu nombre, Señor, a romper esa palabra, porque tú eres el Logos de bendición. Y yo te vengo a pedir que traigas sobre cada uno de los que están aquí al frente y también de los que están allá atrás un entendimiento más claro de que tú, como el Logos, sujetas toda palabra en su contra. Y vengo a declarar en tu nombre que el enemigo que se levantó a hablar contra nosotros ya no tiene parte ni suerte ni en nuestras vidas ni en nuestra descendencia. Vamos, decláralo conmigo. Quiero que ores esta oración conmigo. Padre Celestial, declaramos guerra en contra de toda palabra, en contra del enemigo que ha dicho algo en nuestra contra, que ha dicho algo contra mí, contra mi matrimonio. Cancelo esa palabra en el nombre de Jesús y lo persigo a ese enemigo en el nombre de Jesús, y declaro que no podrá volver a decir nada en mi contra. No vivirá para contarlo. No vivirá para contarlo. Y todo lo que prometiste lo veré, lo veré. No hay nada que esté
este momento. Quiero terminar este momento bendiciendo, porque así como nosotros tenemos poder para sujetar toda palabra del enemigo en nuestra contra, en el nombre de Jesús, también tenemos en el mismo nombre poder para bendecir. Y si hay alguien que esté con sus hijos, y si tú quieres ver a tus hijos, es un buen momento. Ya sé que algunos los tienen allá, ¿verdad? Pueden bendecirlos desde aquí. Pero si está más grande y tienes a tus hijos cerca, quiero que pongas tu mano sobre ellos. Si está tu esposa, pon tu mano ahí, abraza a tu esposa. Y quiero que bendigas. ¿Me entiendes lo que digo? Escúchame. Te enseñé algo el día de hoy. Te dije que cuando Dios hablaba, cuando mi Señor Jesús habló, no estaba dando una noticia, no estaba dando un buen deseo. No es una noticia, no es un buen deseo, es una palabra creadora. Vamos a bendecir. Hay algunas matrices que deben ser bendecidas. Yo te bendigo con salud. Ay, ay, ay. Enfermos, levanten su mano. Yo te bendigo con salud en el nombre de Jesús. Pudro todo yugo de enfermedad sobre ti. Lo que el médico dijo que nunca va a cambiar, yo te digo que esa no es la palabra del Creador. Te estoy diciendo que el Señor tiene la última palabra. Y ahora yo me uno a la palabra del Señor y declaro sobre tu cuerpo salud y bendición. Le hablo a tus riñones y les digo funcionen de nuevo. Le hablo a tu hígado y le digo límpiate en el nombre de Jesús. Le hablo a tus vértebras. Vamos, vamos, estoy orando por salud. Si hay enfermo a alguien, es un momento para que puedas orar por ese enfermo. Puede ser tu esposo o tu esposa. Declara sobre él sanidad. Vamos, usa tu palabra. Vamos, usa tu palabra. Yo bendigo, te bendigo con salud. Te bendigo con salud. Hablo palabra de bendición sobre tu cuerpo. Estoy hablando sanidad sobre tus pies. Enfermos de los ojos sean sanados en el nombre de Jesús ahora. Tus ojos sean sanados ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Glaucomas, váyanse en el nombre de Jesús. Problemas de habla. Ahora, actívate en el nombre de Jesús. Activa tu boca en el nombre de Jesús. Siga. Palabra de liberación, bendiga. Hay alguien de su familia que usted probablemente conoce que está atado. Y cuando digo atado, algunos me están entendiendo. Digo que está atado, que hay trabajo del enemigo ahí. Empiece a bendecirlo, aunque esté lejos. Yo declaro sobre esa persona que la sangre de Jesús es poderosa para sanar toda alma y librar todo espíritu. Ahora en el nombre de Jesús le hablo a todo espíritu demoníaco que se hace presente en casas de esta iglesia y te digo, no tienes autoridad, no en este lugar, no en esta casa. Estamos hablándole al enemigo. Si tienes la autoridad para hacerlo, hazlo, y si no, solo escucha mi voz y créela. En el nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco que esté pisando casas, que esté pisando casas de miembros de esta iglesia, ahora te digo, no tienes autoridad sobre este lugar. Ahora te digo, ve, porque vamos a ir por ti. No te estoy diciendo que te vayas para que regreses después. Te estoy diciendo, más vale que no regreses en el nombre de Jesús, porque vamos a perseguir y el daño será mayor para ti y tu reino que para lo que logren hacer sobre esta casa. Palabra de autoridad, iglesia. Créela, bendice.
¿Saben cuál es la palabra de autoridad más grande, verdad? Cuando celebramos al Rey de Reyes. Así es que vamos a adorarle con algo bien prendido. Y esta será nuestra mayor declaración de victoria el día de hoy, cuando estemos adorando al Señor. Yo sé que extendí este mensaje. Hoy quería enseñar y ministrar, y eso no es fácil. Así es que deme un minuto más solamente para adorar al que es digno de recibir toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Dele un aplauso y vamos a adorarle a Él, porque Él se lo merece. Vamos a celebrarlo. Oh Dios, te bendecimos, te adoramos. Eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Celébralo, usa tu boca para celebrar al Rey. Es sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Tiempo de celebrar, hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Hoy es un nuevo día, hay júbilo.
con este mismo espíritu de celebración me gustaría que, ¿cuántos sabemos que cuando hay un bautizado, cuando alguien se convierte, cuando alguien declara su fe en nuestro Dios, hay fiesta en el cielo? ¿Tenemos bautizos en casa, familia? ¿Celebramos eso? Vamos a tener bautizos para no decirles mentiras. Permítanme un segundito.